Goodbye, everybody. ¿Cómo está mi gente bonita? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos un grandioso invitado que, bueno, ya muchos conocemos, Demián Velasco. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, Demián. Y cuéntanos, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te ha tratado la Mi semana? día, muy bien, hoy que día es lunes, volví antes de ayer de Chile, que estuve viajando con una conferencia performática sobre los ONAS, un show que hicimos acá en Buenos Aires y tuvimos la suerte de llevarlo a Santiago y me quedé ahí una semana más o menos, un poquito más, después haciendo un seminario sobre performance y yo di un taller de beatbox. Estuvimos en una residencia de artistas increíble que se llama Centro Nave. La pasamos muy bien. Y llegué acá y justo ahora estoy en la casa de un amigo que vine a preparar y pensar unos videos para promocionar una fecha que vamos a hacer a mediados de mayo. Un recital. Entonces ha estado muy activo tu día. Muy activo, sí. Menos la siesta, el resto totalmente activo. La siesta del día, nunca falta. Exacto. La siesta del feriado, porque durante la semana se me complica un poco más. Acá le dirían la siesta del puente. La siesta del puente, ahí va. Sí. Y muy bueno, vamos a comenzar con una sesión de preguntas. Bien, con mucho gusto. Espero Y no bueno, decepcionarlos. no, para nada. Comencemos con la primera que dice, ¿cómo comenzaste en el mundo del doblaje? ¿Cómo comencé en el mundo del doblaje? Mi madre es kinesióloga, osteópata RPGista y atiende a la hija o atendía a la hija de un director de doblaje, Ricardo Alanís, que ha dirigido un montón de series. Y cuando yo tenía 11 años, ella me contó que el papá de una paciente hacía voces para dibujitos y series y cosas. Y yo no lo podía creer, ni siquiera había pensado alguna vez que los dibujitos y las películas estaban dobladas. Cuando uno es chico, nada más los personajes tienen voz y ya, no te cuestionás que hay una persona de carne y hueso que hace las voces. Y esa fue como el primer acercamiento que tuve a eso y imagínate, yo tenía 11 años, me volví loco y le dije, por favor, quiero hacer eso, quiero, aunque sea probarlo, porque hacer la voz de un dibujito, qué más increíble para un niño. Y Claro, fue como la revelación así de, oh, yo no lo sabía. sí, una revelación total y me llamaron, Ricky en ese entonces era director en MediaPro, Nonstop, que hacen los contenidos de Disney XD, en su momento Jetix, Playhouse, etc. Y empecé muy de a poco a grabar frases, pocas palabras, a aprender a hablar en neutro. Claro. Porque para el argentino el neutro es muy diferente. O sea, ustedes me están escuchando cómo hablo ahora. Yo no hablo un muy rioplatense, porque estoy un poco contaminado por el neutro, porque lo hablo desde hace ya 14 años, entonces es como que tengo un acento no muy argentino, pero igualmente es muy diferente del neutro. Y empecé a grabar bien de a poquito frases, hasta que algún personaje secundario en algo, hasta que hice mi primer protagónico en una serie que se llamaba Los Héroes de la Ciudad, que era una serie para niños de mamushkas, unas mamushkas 3D, que eran 5 amiguitos y siempre había algún problema y había un héroe del capítulo que podría llegar a ser un bombero, un astronauta, un carpintero, lo que sea. Y esa fue la primera
la primera serie que hice como protagonista, ponerle un personaje fijo. Se llamaba Wayne. Y Wayne hablaba de esta manera. Pero cuando yo tenía 12 años, mi voz era bastante más aguda. Entonces, tal vez era así. Claro, la madurez llega. Sí, de hecho, fue hermosa esa serie porque además de actuar, tenía canciones. Y me divierte mucho cantar y cantar para las series, y fue muy loco que a medida que grababa esa serie me empezó a cambiar la voz por la edad, por la adolescencia, y me costaba, llegaba, antes de que me cambie la voz, llegaba a notas más agudas, y me empezó a costar cada vez más afinar en tonos tan agudos, y bueno, tuve que cambiar un poco las melodías con la directora Irene Giser, que dirige las canciones en muchas series, y no, fue una experiencia bárbara. Así fue que comencé. Y fui de una camada, de una de las primeras camadas de niños que doblaban niños, porque en general hay muchas mujeres que doblan niños que ya son profesionales y hablan a la perfección el acento y actúan y todo, y poniendo una voz un poco más grave y rasposita, hacen un niño que suena de esta manera, o qué sé yo, nada, Bart Simpson, ejemplos hay un montón, Sí, pero sí. fui como en Argentina de una primera camada de chicos que grababan a chicos. Entonces eso me impulsó ampliamente en el mundo del doblaje porque no había tantos y era muy necesario. Entonces me empezaron a llamar de todos lados para grabar series y pelis y cosas. Claro, fue como esa generación, siempre hay una generación que marca porque es como la de los jóvenes. Sí, siempre sale una nueva generación de jóvenes y me imagino que tú fuiste de esa generación. Sí, como con Agus Cyrulnik, Emi Dionisi, Patricio Lago, eh, Marcos Abadi, como todos ellos. Hay algunos que son un poco más grandes que yo, pero como toda esa camada fuimos los pequeños del doblaje argentino. Y hasta el día de hoy no paré, ahora tengo 25 años, arranqué a los 11, mucho tiempo haciendo doblaje. De hecho, bastante. Para haber Sí, empezado a los 11 ya llevas bastante tiempo. sí. Y mira, fíjate, ahorita que lo mencionaste, más o menos así muy por encimita, te fue muy difícil pues alcanzar el acento neutro. Fue práctica, no, la verdad es que no lo sentí como algo difícil. Además, yo a esa edad tocaba piano y tenía oído musical, entonces no fue algo que me haya costado especialmente. Sí, empecé de a poco, y fui aprendiendo frase a frase, a modular, hacer dónde actuar con la voz y las inflexiones. También hubo veces en las que me junté con Nicolás Frías, un director que ahora de hecho está viviendo en México, me parece, que vivió mucho tiempo en México y vino a ir nuevamente a Buenos Aires y después se volvió a ir. Con él varias veces me junté como a practicar textos, como para mejorar el acento y poder trabajar mejor. Y no me resultó difícil, me parece que es mucho más difícil actuar más que el acento. Y sí es más difícil, obviamente, aprenderlo de grande, pero como estamos tan inmersos en el doblaje, querramos o no, y hay tantas cosas dobladas, todos conocemos y podemos, aunque sea hablar algún neutro que sea malo, y a partir de ahí pulirlo. Bueno, ya pasa con los niños que cuando juegan en neutro. No sé si acá es muy fuerte, es muy como notoria la diferencia, que los chicos que ven la tele y juegan con los juguetes
hablan y dice, oye, ven, que te voy a destruir, ya, po, 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 po. Y los padres como Ujú. que no entienden de dónde, por qué están hablando como en ese acento mexicanoide y no en, en porteño. Eso es muy gracioso. Claro, está ahí el contraste de decir, oye, ¿tú de dónde aprendiste eso? Claro, claro. Y a ver, pues tocando también el tema de esto que nos estabas comentando, que no te fue tan difícil aprenderlo, pues ahora te hacemos la pregunta de cuáles han sido los mayores retos actorales que has tenido. Mayores retos actorales. A ver. Ujú. Cuando grabé a Teo, el Power Ranger azul, en Power Rangers Furia Animal, ese Ujú. fue como mi primer personaje humano más grande que yo. Como empecé doblando siempre, bueno, niños y personajes de cosas infantiles, porque era un niño, porque tenía 11, 12, 13 años, mi voz en general era Ujú. aguda. Y, y el Power Ranger, este Power Ranger fue como de las primeras cosas que tuve que grabar, que, que eran una persona que de hecho era más grande que yo. Tal vez el actor tenía 26 y yo tenía 18, 19, o la verdad es que no recuerdo la edad, pero eso fue como, no, con la voz no aniñarme y no irme como para el otro lado, eso fue de las cosas que más me costó al principio. Después, no sé, grabé el, películas en persona, es lo Ujú. que más exigencia actoral en general presenta. Porque un dibujito siempre puede ser exagerado, pero una persona, si no es natural, se nota que como que el doblaje empieza a llamar la atención y es algo que no tiene que pasar. Es como con la iluminación. El doblaje es un arte que está, si no se nota es mejor, no tiene que llamar la atención que está doblado, tiene que fluir que es la voz del personaje. Como si vos Claro, te das para ser cuenta que hay... natural. Ujú, exacto. Y con los humanos es más difícil perseguir la naturalidad que con los dibujitos, porque haces cualquier cosa y al ser un dibujito ya es artificial. Ujú. Grabé a Ashton Kutcher para el efecto mariposa, para una versión que no sé a dónde fue reproducida, y ese fue un reto grande porque es el protagonista de una película larguísima que pasa por 1000 estados. Ujú. Ah, y cuando hice a Avio Sí, sí. en Puka, más que un reto actoral, fue un reto de exigencia vocal, porque es un personaje, para los que están escuchando, si lo conocen o no, bueno, es como un pequeño Bruce Lee que está todo el tiempo gritando y sacándose la remera y luchando por ninguna razón. Y eso era mucha exigencia vocal, como que tenía que estar luchando y además era una voz que de por sí ya era una voz exigida, dura, eh, con las cuerdas vocales apretadas. Abio hablaba de esta manera. Entonces, estar constantemente haciendo ¡ja! ¡Yeah! Como todo ese tipo de cosas me Ujú. cansaba mucho la voz. Y ahí sí, como que hubo alguna grabación que metimos varios capítulos y fueron 2, 3 horas y les tuve que decir, che, no puedo más, porque me estoy Claro, haciendo, estoy te destruyendo. cansaba. Sí, sí, sí. Eso sí, como me acuerdo que fue todo un momento de dificultad. Ujú. De hecho, siguiendo con la exigencia vocal, cuando apenas empezamos a grabar Star contra Ujú. las fuerzas del mal, al principio pensé que iba a ser algo medio parecido con lo que me
me había pasado con Pucca, porque es una serie que pasan 1000 cosas por segundo y Marco está todo el tiempo luchando y gritando y Star mueve la varita y cae un meteorito de la nada y es como ¡ah! Oye Star, pero ¿por qué estás haciendo eso? Y no sé qué, ¡ah! ¡ah! Pum, 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 pa, 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 pa. Y al principio pensé que me iba a resultar muy difícil grabar tranquilo sin lastimarme la voz, pero por suerte es loco, como que a medida que van pasando los capítulos deja de gritar tanto Marco. Como al principio gritaba mucho y después aflojó, por suerte. De esas veces que dices, me ha salvado. Ah, sí, 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 sí. Por suerte como lucha, pero... De hecho les cuento una intimidad y secreto, que obviamente si lo digo no es un secreto, pero en algún momento, al principio cuando empezamos a grabar, cada vez que gritaba guardaban mi grito y a veces si había algún grito muy exagerado, en vez de guardarlo, en vez de grabarlo, usaban algo del banco de gritos que habíamos hecho, como para no, como para no tener que gritar No tener que tanto. estar ahí regrabando el grito a cada rato. Sí, sí, más que nada como para cuidar mi voz y no dejar, como no dejar de poder grabar ni eso ni otras cosas por pegar un grito en una serie. En una serie que Sí, además, sí. como todas las series de doblaje, económicamente no valen ni cerca de lastimarse la voz. No es que me estaban contratando para una película y necesitaban la exclusividad y que lo dé todo y que si me lastimo, bueno, que me la banque. No. Entonces, eh, entonces tenía que como que poder hacerlo y tener una voz sana para poder hacer, creo que fueron 2 temporadas, ¿no? Sí, sí, más o menos. Este, es que te voy a ser sincera, nunca, me van a linchar aquí, pero pues nunca he visto Star versus las fuerzas del mal. Bien. Pero sí, sí son 2 temporadas. Ah, bien. Yo te voy a ser sincero y lo habré visto una sola vez, máximo. O sea, sí grabé toda la serie y vi todo lo que hice, pero ver los capítulos una vez que los hice, alguna vez lo encontré en la tele y lo vi, pero en general no lo vi más allá de las grabaciones. Me pasa que algunas personas como que me preguntan, ay, ¿te acordás el capítulo que Marco hace tal cosa o que Star tiene tal otra? Y la verdad es que no me acuerdo, porque no la tengo tan internalizada la serie. Sí hice... no, acá leo que dice, ¿será porque no le gusta escucharse o por otra cosa? No, sí, me encanta escucharme y me redivierte ver cómo quedaron los trabajos, pero más, la verdad es que no veo tele, no tengo tele, entonces tal vez entro a YouTube como de curioso a ver algún capítulo especial. Mi capítulo preferido fue el que Marco crece y ese ponerle sí, volví a ver algunas cosas para ver cómo quedó, Claro, pero en siempre, general no veo mucho. Sí, sí, siempre ver cómo queda al final el trabajo, porque es muy distinto cuando estás en cabina y te dan así como una muestra de lo que grabaste y ya luego ver la mezcla final. claro. ¿Vos también sos actriz de doblaje? No, pero me gusta mucho el doblaje. Ah, muy bien. Es muy loco, ¿no? Como yo no tengo mucha cultura de fan de doblaje o de como de conocer quienes hicieron. O sea, usualmente reconozco a mis colegas y hay voces que son muy distintivas, pero no tengo esa. Soy como un doblajista que no es como muy fan
del arte del doblaje. Me van a odiar. Sí, sí, sí. No, de hecho, Los oyentes. No me revelaciones, doblajista ponen. Ah, sí, acá es como que se dice entre actor de doblaje, doblajista. Ujú. No, de hecho acá está muy... Es que hay muchas maneras en las que les dicen desde doblajista, ¿Hay muchas qué? actor. No escuché, ¿cómo? Hay muchas maneras en las que les dicen que es desde doblajista, actor, Ah, este, doblador. claro. Ahí les acaban de No, poner. sí, sí. Lo correcto para mí es hablar de actor de doblaje, porque Ujú. principalmente uno es actor y actúa con la voz y dobla. Pero en el uso cotidiano, doblajista es algo que se escucha bastante. Doblador, sí, no la escuché nunca y es bastante raro. Sí, sí, de hecho suena bastante, bastante raro. Y mira, fíjate que ahorita que estábamos platicando de esto, de lo del doblaje y de tus experiencias como, pues, doblando desde Avio hasta Marco, Marco Díaz, Ujú. eh, ¿cuál ha sido la cosa más importante que has aprendido haciendo el doblaje? La cosa más importante que he aprendido, Ujú. ¿en qué sentido? Sí, haciendo doblaje, así como de que algo que, no sé, alguna anécdota, algo que te, te haya, como se podría decir, alguna retroalimentación de haber doblado algo. A ver, déjame pensar. La cosa más importante que aprendí haciendo doblaje. Bueno, la cosa más importante es la cultura del trabajo. Yo empecé a trabajar a los 11 años y con 11 años empecé a ganar mi propio dinero Ujú, y siempre tuve de alguna manera la posibilidad de tener una independencia económica desde temprana edad. Mi primer celular me lo compré con mi plata y me lo pagué yo cuando quería ujú, eh, comprarme un juguete o un jueguito o un ujú, disfraz o lo que sea. Obviamente que no es que mi familia me dejó de hacer regalos, ni menos, ni me pagaba la obra social, pero el doblaje desde tan temprana edad me dio una cultura de trabajo impresionante. Hace 14 años que trabajo y ahora, por suerte, y además trabajo de hacer algo que es casi un juego y que es muy divertido y que me permite vivir una vida hermosa y hacer cosas que me gustan. No, estoy muy agradecido con el doblaje, pero lo más importante, así como aprendizaje, más allá de entrenar la actuación, la voz, yo hago un montón de cosas con la voz, ujú. pero eso, como la independencia económica, la cultura del trabajo, una noción de lo que, del valor del dinero, todas esas cosas que al día de hoy tengo amigos que con 25 años no, como que no trabajan o han trabajado muy poco, eso es algo que sí fue un aprendizaje muy importante que nació con el doblaje, que no tiene mucho que ver con el doblaje, pero bueno, a mí me tocó que mi primer trabajo fue el ser actor de doblaje. Claro, porque pues al fin de cuentas, pues trabajas como actor, o sea, no nada más es desde que vayas y ya, nada más hacer las voces. Al final del día es un trabajo que pues se realiza en diferentes lados. A ver, acá estoy leyendo algunas preguntas. Ujú. Una es si me identifiqué con algún personaje y otra es qué considera una cultura del trabajo. Empiezo con la de qué considera una cultura de trabajo. Me refiero a eso, a, a la posibilidad de trabajar, que no es poco, en esta, no sé, tengo muchos amigos que tal vez
empezaron a trabajar de bastante más grandes y siempre como que los han mantenido y no tienen mucha noción el valor real de las cosas porque el dinero fue algo que apareció desde arriba. Una cultura del trabajo es trabajar y entender que en esta sociedad, si no trabajás, hay cosas que no funcionan y que no van a salir. Y poder también, bueno, tener una independencia económica es algo muy valioso en este mundo en el que vivimos. Después, si me identifiqué con algún personaje, con el que más me identifiqué es con Marco. Eso fue muy, muy gracioso porque, de hecho, iba a grabar muchas veces fui a grabar con un busito igual al de Marco. Siento que físicamente, si estuviese afeitado, eh, me parezco a Marco. De hecho, hay un capítulo donde Marco se marea en un autobús. Yo me suelo marear en los transportes. Marco por momentos se vuelve filosófico y hace reflexiones profundas sobre la vida. Tengo un lunar. ¿A quién le falta el lunar? Yo tengo un lunar, creo que Marco también tiene un lunar. Marco se vuelve filosófico, yo estudio filosofía y también soy reflexivo. ¿Y qué más? No sé, con Marco hay muchos puntos así en los que sentí, wow, soy ideal para hacerlo porque nos parecemos. Después, a mí me impresiona mucho tu trabajo con Gideon. ¿Estudiaste el trabajo original de la serie antes de entrar a la producción? Realmente es de las partes que hacen de Gravity Falls mi doblaje favorito. Muchas gracias, Ilie bueno, no sé cómo se pronunciará su nombre. Y en relación a ver cómo es, Leserpo. En relación a Gravity Falls, en general yo no estudio las series que voy a doblar, primero y principal porque muchas veces no me dicen que voy a doblar. Muchas veces te citan ¿tenés 2 horas para grabar un personaje en una serie nueva? Sí, de una. Genial. Nos vemos el martes a tal hora. Y yo llego al estudio sin saber qué voy a hacer. Eso punto uno, es algo que pasa mucho. De hecho, muchas veces te citan y no, no saben para qué te están citando porque el director le dice, hey, necesito que venga Demian 1 hora y media para grabar conmigo el miércoles. Ok, Demi, ¿podés venir el miércoles a grabar? Sí, ¿para qué es? Ah, la verdad que no sé. Ok, bueno, voy. Entonces, en general, no practico los personajes, las voces, antes de estar en la cabina. Y muchas veces lo que hago es escucho el original y hago lo que me sale. Hago un primer intento de una voz y si va bien, sigo por ahí. Si el director tiene alguna corrección, sugerencia o lo que sea, vamos buscando el color del personaje. En relación, sí, yo lo siento como algo intuitivo. Veo el personaje, escucho la voz y me lanzo. Con Gideon específicamente, que también es de un personaje favorito porque me parece brillante que sea el, como un gordito, rubio, adorable, que es un malvado destructivo que quiere gobernar el universo. Ahí la diferencia con el doblaje, con la voz original, es que Gideon tiene como un acento tejano, como que él habla, what you doing if you want to be like something, you know, como con esa cadencia de
de Texas o del campo. Y en neutro no lo hicimos así. En neutro hay como un acento que, oye, pero si no quieres hacer no sé qué cosa, como que está ese acento medio como del campo, pero no lo grabamos como, no lo grabamos por ese lado. Hicimos más ese, como esa voz que es como, oye, pero ¿y si no quieres hacer eso? Dipper, Mabel, te amo, Mabel, no sé qué. Pero sí, es algo intuitivo. A ver, ¿qué otras preguntas? ¿Podría darnos algunos tips de cómo se hace el acento en Argentina y cómo mejorar las interpretaciones? No entiendo la pregunta. Fonsla. ¿Algunos tips de cómo se hace el acento en Argentina, cómo se hace el neutro o cómo hablamos nosotros los porteños? Creo que se refiere a cómo manejan o cómo entrenan en Argentina para hacer el acento neutro. Bueno, hay escuelas y cursos y talleres y cosas donde enseñan el neutro de diversas maneras. Lo que pasa es que acá, a diferencia de México, que naturalmente el acento mexicano es casi neutro y acá no, muchas veces se nos pegan modismos, hay cantos y determinadas inflexiones que se nos vuelven rutinarias, no solo porque nuestro acento natural no es tan parecido al neutro, sino porque muchas veces la industria te lleva a ser efectista, en el sentido que hay que grabar un capítulo de tal cosa en 1 hora y lo que importa es grabarlo en 1 hora, no que quede 10.000 puntos. Obviamente estoy generalizando y depende siempre de cada serie. Es mucho Claro. más probable que un documental de Nat Geo se haga al tuntún, así como metiendo frase, y si hay algo que está mal de sincro, se hace de vuelta, pero en general va quedando todo. Y la manera para poder entrenar y ser más dúctil con el neutro es escuchándose a uno mismo y corregir los cantitos. Si siempre cuando hablo neutro termino en una frase hacia arriba y luego te digo otra cosa y después ahora estoy en la cocina y agarro un repasador y hago no sé qué cosa, como que si siempre estoy haciendo el mismo cantito va a empezar a sonar falso. Entonces hay que escucharse, corregirse, aprovecho para meter la pregunta de otra persona que decía algo así como dejarse llevar por los sentimientos de los actores, y eso también te lleva a tener otra cadencia, otra manera de hablar. Obviamente que no de los actores, de los personajes. Si un personaje está triste, va a hablar de una manera, y si está feliz y excitada en una fiesta, va a hablar de otra. Si querés hacerme alguna pregunta a vos, o sigo leyendo las preguntas de... Pues de hecho aquí te están preguntando que si has considerado dar clases de doblaje. No, la verdad que no. Di algún taller así como de creación de personajes, pero no es algo que me interese, no. No, para nada. Sí, alguna vez como me lo ofrecieron. Sería así como de que ¿cómo se llama? La paciencia. Sí, no, la paciencia la tengo, no tengo el tiempo. Como hago muchas cosas y ser profesor de doblaje no es algo que me llene, como que no sería mi pasión entrenar personas en el doblaje, y no es algo que a lo que quiera ponerle mi tiempo ahora que estoy haciendo, como que tengo otros proyectos y trato de elegir bien cada cosa que hago.
¿Cómo se siente? Sí, no, a ver. ¿Qué? No, es que iba a decir algo, usted. Ah, no, estaba leyendo cómo se siente ser la voz de Cartoon Network para Argentina. La verdad que se siente increíble. Es, es muy gratificante ser la voz de un canal que vi tanto tiempo. Yo de niño veía mucho Cartoon Network y de golpe poder trabajar en Cartoon Network y presentar las series y a continuación, Hora de Aventura y hacer como todas esas cosas, se siente muy bien y es un cliente hermoso y ojalá trabaje con Cartoon Network mucho tiempo porque estoy muy contento. Y además es muy Ojalá divertido porque eso ya no es doblaje, es locución Ujú, y es una locución que es muy amplia a nivel interpretacional porque al tener que presentar series como Hora de Aventura o Transformers o Bugs Bunny, las promos son muy ujú. distintas. Entonces, cuando hay una serie como Transformers, tengo que hacer una voz así de acción y los Transformers hacen tal cosa. Y cuando es las chicas superpoderosas, es otra energía completamente distinta. Y es muy divertido tener una amplitud interpretacional tan grande, es un placer poder hacer eso. Claro, ¿cómo se podría decir? Te da más creatividad Sí, para para jugar con la flexionar la voz, voz, sí. totalmente. Es cero cuadrado y cero. Es como que me permite crear bastante. Claro, y puede ser como un montón de voces en un ratito súper cortito. Totalmente. De hecho, aquí creo que con eso que acabas de hacer, acabas de desmayar a media aquí, medias personas que tenemos, que nos Ah, están escuchando. Y después, aquí nos sí. ponen, estoy viendo Cartoon Network y justo salió su voz. ¿Cómo se siente ser la voz comercial de varias marcas de productos dentro y fuera de Argentina? Mm, Me gustaría saber de qué productos fuera de Argentina, porque no sé si los estoy cobrando. Eh, pero no, es genial, a mí me encanta porque mm, me permite jugar un montón con la voz, no me lleva tanto tiempo, me permite también administrar mi tiempo para hacer otras cosas y otros proyectos independientes, a la vez que sonar y de golpe escucharme. No sé, fui a Bariloche hace unos años de vacaciones y en una cabaña en el medio de la nada estaban escuchando Spotify Ujú. no premium y yo hice varios spots del el chabón que te jode para que seas premium. Ah, ya decía yo que tú, ya. Claro, como, no, quería decirte una cosa, no sé qué, la. Sí. Volvete premium y no vas a escuchar nada más de como ese tipo de cosas. Y es muy gracioso, como estar en un lugar e inesperadamente escucharse a uno mismo es gracioso y satisfactorio. Y sí, eso sí. Me imagino que debe ser bastante. Bueno, aquí han llegado varios actores y también les hemos hecho una pregunta, ¿no? Pero tú sacaste el tema solito. Y debe ser bastante gracioso de que a veces poner de que la radio, la tele, y nada más. Lo primero que escuchas es tu voz. Ah, a mí me encanta para, para escuchar lo que hice Ujú. y es gracioso también que muchas personas que me conocen a veces me escuchan y me escriben, hey, te escuché en tal lado, te escuché en tal otro. Cosa que además es muy bueno porque muchas veces sucede que me ha pasado con un comercial Ujú. que lo hice
con derechos por un año y al año siguiente alguien me manda un mensaje diciendo, che, te escuché de vuelta en la radio con tal cosa. Y yo ahí como que dije, pará, esto me lo tienen que pagar. Y a raíz de eso cobré otro año. Porque muchas veces las marcas no te dicen nada y usan tu voz y te repiten, y si te das cuenta, bien por vos, y si no, te pasan por arriba. Y usualmente es siempre un error, no nos dimos cuenta, te íbamos a avisar, pero bueno, en ese sentido está bueno que las personas que te escuchan te digan, te escuché en tal lado. Claro, pues, porque pues de alguna manera te avisa, ¿no? Y es tu trabajo. Malacas dice, ¿considera usted que la actriz es sensible a las emociones del personaje? Ya contesté eso, pero te lo vuelvo a decir porque lo volviste a escribir. Sí, es importantísimo porque si no sos sensible a las emociones del personaje, estás actuando cualquier cosa. Si hay alguien que está nervioso porque va a besar a una chica y uno no demuestra ese nerviosismo con la voz, no va a funcionar. Sí, porque quedas como bastante planas, como que no transmite al espectador. Exacto. Báncame un minuto, que me estoy quedando sin batería y necesito buscar algo para cargar el teléfono porque Claro, si no se va a cortar. claro, claro. Dame Claro, claro. un segundo. ¿Tenés el cargador de la compu? Que así puedo conectar. ¿No tiene más? ¿No tiene más? No, no está cargando más. Porque se apagó. Se apagó. Continuamos. Mira, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué proyectos tienes a futuro? ¿Qué proyectos tengo a futuro? Ujú. Ahora estoy armando un show en el que hago canciones y humor, canciones hechas íntegramente con mi voz, haciendo beatbox y cantando, y utilizo una lupera. Es probable que en algún momento agregue un teclado o un sintetizador. Ese es un proyecto importante que estoy empezando. Empezando a hacer distintas fechas, a sentirme más confiado con lo que hago, porque bueno, es bastante, hay mucha exposición en el humor, porque Claro. si la gente no se ríe, estás ahí arriba en el escenario pagando y es un bajón y es durísimo. Después tengo varios proyectos así independientes de, de contenidos, como generando contenidos, pero bueno, es más difícil, como todavía no hay, no tengo como un cliente que los haya comprado, al ser grupos de amigos que nos juntamos a hacer videos, es difícil encontrar una constancia y un ritmo de trabajo que permita crecer y crecer. Por otra parte, quiero seguir haciendo más locuciones. Me encantaría poder ser la voz de alguna radio. De hecho, soy la voz de una radio online, Radio Colmena, la radio que está en un centro cultural que se llama el Centro Cultural Matienzo, que está buenísima, pero es algo que hacemos a pulmón y estamos también generando como los contenidos y las artísticas. Está bárbaro. Pero me encantaría ser la voz de un... Claro, de una y radio escucharme en la radio. Sí. una radio como, se podría decir como local, más o menos. Sí.
Fíjese que por aquí acabo de ver una pregunta también que hicieron un poquito medio curiosa, pero ya me la perdí con el dato que están escribiendo. Ah, sí, aquí estaba. Que nos ponían, ¿ha pensado en tener su propio estudio de doblaje? En algún momento fue algo que apareció con una amiga, que deberíamos hacerlo, pero es mucho tiempo y no creo que suceda. Pero sí, como que apareció la idea estuvo y lo podría hacer, pero no. Es como mucho trabajo de producción, hay que como estar trabajando para conseguir clientes y la verdad es que no es algo que esté buscando en este momento, como hacer doblajes para como ser director de doblaje. Eso tampoco es algo que nunca me interesó hacer por ahora, dirigir una serie, a menos que sea algo de voces originales, que ahí ya es otro género, pero no, en general estar como del lado de la dirección o producción no es algo que haya buscado. Claro, al menos por ahora todavía Al no. menos por ahora, sí, uno nunca sabe. Claro, Sí, claro. No, de hecho, uno nunca sabe lo que viene mañana, ¿verdad? exacto. Por favor, en la voz de Gideon. ¡Maldita sea, Dipper! ¡Maldita sea, Dipper! ¡El existencialismo es inútil! Bueno, ahorita vamos, de hecho, curiosamente vamos a pasar a unos saludos que quiere la gente. Saludos. Y unos saludines ahí. A ver, por ejemplo. Aquí nos ponen... A ver, espera. Ah, ya me fui muy arriba en el chat. ¡Hola, jirafa! Soy Abio y vamos a pelear. ¡Hayya! Dice, un saludo de Gideon para Taquito y Gabriel, si no es mucha molestia. Hola, Taquito y Gabriel. ¿Por qué no vienen a...? No sé qué decirles. Un saludo para Taquito y Gabriel. Aquí nos ponen, ¿puedes saludarme con la voz de Abio, por favor? De parte de Andrea. ¿Y a quién saludo si es todos signos de pregunta? Ah, Andrea. Andrea. A ver. Estoy pensando como qué le puedo decir que sea original, repetir lo que acabo de hacer, pero bueno. Hola, Andrea. Andrea. Andrea, un saludo. ¡Au! Ya aquí se nos acaba de desmayar la joven. A ver qué más. Marco a Jesús Acevedo. Oye, Star, ¿te animas a venir para saludar a Marco? Digo, a Jesús. A veces me confundo mi propio nombre. Jesús, te mando un abrazo enorme y espero que... Y otro saludo para Italia. Italia, te quiero decir que tienes una imagen muy bella. ¡Tírate a un pozo, Dipper! Y un saludo a Cecilia Salazar. Aquí nos ponen un saludo para Geraldine Díaz. Sí, pero un saludo como Demi. Geraldine, un beso grande. Una botonera de celular. Ahora verás Sí. el poder de mi jamón. ¡Uah! Felipe, la voz de Araña de Hierro, ¿cómo era? Calculo que Spider-Man. No recuerdo cómo era la voz, así que nada más voy a hablar en neutro y desearte. Si tengo que hacer algún cálculo extraño con mi super traje de hierro, te diría, Pipe, un saludo grande.
Estás desmayando. ¡Maldición, Dipper! ¡El socialismo no funciona! Las frases que me hacen decir. Mandaré un saludo a... Ay, no, con lo de su socialismo. Nos ponen que mandes un saludo al Foro 64 y que por favor digas que se unan. ¿Que se unan al Foro 64? Ujú. Sí, un saludo enorme para el Foro 64. Únanse, únanse. Lo voy a hacer de vuelta por si alguien lo estaba grabando para que quede bien. Un saludo grande al Foro 64. Únanse, que está buenísimo y hay un montón de contenido espectacular. Me gustaría que con la voz de Guido dijeras Dipper. ¿Podríamos ir a Taco Bell? Eso no lo voy a poder decir porque es un comercial. Me tenés que pagar. The Masked Man. Y bueno, chicos, como ahora sí, yo creo que hasta aquí llega esto de los saludos. Y lamentablemente todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Ya pasamos aquí un ratote y la verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado este tiempo con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Estuvo muy divertido. De igual manera, no, la verdad que se presentara la ocasión, ¿verdad? Para que pudieras estar aquí con muchas personas que te siguen y todo esto, pues. Sí, la verdad es que no, en general, no había tenido un espacio así como para contestar preguntas o tanto. Sí he hablado sobre el doblaje y demás, pero no con fanáticos del doblaje, y que eso no es algo que vea mucho y es un placer poder responder y contar mis experiencias y lo que sea que también ayude a hacer más conocido el doblaje argentino y las experiencias propias para también a quien le interese empezar en este camino tan gratificante del trabajo con la voz. Claro. De hecho, pues aquí lo que nosotros queremos es que Te escucho medio todas estas mal. entrevistas lleguen a mucha más gente para que se empiece a valorar más el doblaje. Ah, bien. Sí, eso está buenísimo. Entonces, no Muchas sé si gracias alguien a más todos los que quiera de los... escucharon y participaron, a los que se interesaron y por la buena onda. La verdad es que da gusto dar una entrevista así.